Se pide calcular un objeto que tiene tres sombras muy distintas. Tiene por un lado una sombra triangular, vamos a poner triangular equilátera, vamos a poner una sombra cuadrada y vamos a poner una sombra circular. O sea que estas tres sombras son las que produce un objeto sombreado por el Sol, o sea, con rayos paralelos, se consideran paralelos por su lejanía, y estas tres sombras, como vemos, producen figuras distintas y las sombras, eso sí, deben ser proyectadas sobre planos ortogonales que siguen la disposición de planos coordenados, o sea que en realidad los planos coordenados forman 90 grados y la pieza, por ejemplo, la colocamos aquí. Entonces una sombra será circular, otra sombra, por ejemplo, será triangular y otra sombra, por ejemplo, será cuadrada. Bueno, entonces, ¿qué objeto produce esas tres sombras, ¿no? Bueno, pues en principio hay varios objetos, vamos a dibujar un par de ellos. Entonces vamos a colocarlos según cualquier disposición. Vamos a hacer, por ejemplo, que la circunferencia caiga aquí abajo. Entonces hacemos la circunferencia, hacemos las tangentes, levantamos vertical, dibujamos aquí un cuadrado, por ejemplo, y por último vamos a dibujar aquí la última vista de sombra, que será un triángulo, ¿no? Entonces seguimos las tangentes en dirección de los ejes y aquí las verticales y aquí colocaremos el triángulo. No nos dijeron qué tipo de triángulo es, entonces bueno, podemos libremente coger el que queramos, ¿no? Entonces, como íbamos a ver dos casos, pues tenemos ahí uno y vamos a ver el otro. Bueno, vamos a hacer esto algo más grande para que se vea más claro. Entonces volvemos a hacer los tres planos coordenados, las sombras en la dirección de los ejes, dibujamos otra vez aquí el cuadrado, que en perspectiva aparecerá como romboide en esta solometría. Dibujamos aquí, por ejemplo, otra vista que corresponde aquí al triángulo, que aparecerá en esa posición oblicua en la solometría. Y por último aquí dibujaremos la circunferencia que se proyectará según una elipse, cuyos diámetros conjugados son en realidad estos elementos por donde la elipse es tangente. Bueno, entonces decíamos que si la luz se proyectaba según esta dirección, producía en la sombra esta pieza. Si la luz se proyectaba según esta dirección de este eje, pues producirá este. Y por último, una luz cenital, bueno, una luz desde arriba por rayos paralelos, produce la circunferencia de contorno, ¿no? Entonces, por último, para concluir, pues si levantamos verticales y aquí hacemos líneas horizontales, pues ya tenemos que en principio la base es una circunferencia. Como esto es un cuadrado, pues esta vista meridiana del contorno de la circunferencia será un cuadrado. Y por último, esta vista es un triángulo, pues la vista del contorno correspondiente a la sección mayor corresponde a un triángulo, ¿no? O sea que es la figura formada por cuadrado más triángulo más circunferencia. Si pensamos así de manera aislada, la vamos a recortar como si fuera de papel, pues tenemos algo como esto, ¿no? Pero ¿qué figura provoca estas tres secciones? Son las tres secciones que tiene que tener. Bueno, pues hay varias figuras. En principio se nos ocurre aquella que marcamos aquí una línea y en esta circunferencia base directriz empezamos a hacer distintas secciones que provocan triángulos cada vez más estrechos, ¿no? O sea, cada vez más afilados, ¿no? Bueno, pues alguien se habrá dado cuenta ya de que esto es un conoide, sin más, ¿no? O sea que aquí tiene algo de curvatura, aquí también, y todas estas secciones, esto es un cuadrado, y aquí vamos a hacer triángulos cada vez, pues, más abiertos, ¿no? Bueno, pues esta es la figura superficie reglada alabeada, ¿no? Con lo cual, si representamos las generatrices de la superficie, tendríamos esto, tendríamos esta línea, pero como es sombra, eso no importa. Y tendríamos las secciones triangulares, que serían líneas ortogonales a este eje, que en perspectiva no aparecen, claro.
Bueno, tenemos entonces ya la superficie conoide, aquí igual. Y aquí estas líneas, como son secciones paralelas al plano, vamos a llamar XZ, pues tendremos que estas también serán generatrices perfectamente verticales, ¿no? Siempre paralelas al contorno de la figura, ¿no? Bueno, pues figura conoide que provoca esas tres sombras, ¿no? Mientras que podríamos hacer también una figura parecida aquí. Como base seguimos teniendo la circunferencia que se proyecta según elipse. Luego tenemos aquí el triángulo, igual que esto, siguiendo esta dirección, igual que aquí el contorno para el rectángulo, ¿no? las tangentes, ¿no? Y por último, pues lo mismo, aquí la otra sección correspondiente aquí al cuadrado que provoca aquí la forma cuadrada como teníamos aquí, ¿no? Entonces, otra posible solución a esta figura que provoca esas tres sombras, pues sería pensar, por ejemplo, imaginando este triángulo, pues un cilindro que es cortado y que provoca aquí una sección elíptica. Entonces, esta sección elíptica efectivamente se proyecta en esta vista según una recta. Por la parte de atrás, la otra sección elíptica se proyecta según esta otra recta, que ya no completamos. Luego el contorno del cilindro, el cilindro es tangente aquí a la circunferencia en su base, el contorno del cilindro provoca aquí la superficie cilíndrica. Entonces, efectivamente, ahora aquí estas generatrices definían la figura, pero aquí vemos una sección elíptica que aparecerá con curva elíptica en este alzado. Mientras que esto viene desde aquí, coincide con el contorno del cilindro, por lo tanto la circunferencia se verá tal cual, se verá esta línea igual que aquí, y esto sería la circunferencia tal cual. Mientras que aquí, pues esto coincide con esta esquina, con lo cual sería el triángulo tal cual, igual que aquí, ¿no? Y esto sí que se diferencia de esto, ya que aquí aparece solo esto y en este aparece de esta manera. Con lo cual ya tenemos la figura, dos posibles soluciones a este ejercicio. Un cilindro seccionado con dos planos, que son en posición simétricos respecto a un plano meridiano que pasa por el centro. Y luego, aquí podemos hacer la tangente. Y luego tendríamos lo que se llama el conoide, superficie reglada alabeada construida con generatrices, ¿no? Que son en realidad todas paralelas a este plano. Por tanto, decimos que es el plano director de estas líneas, ¿no? Y luego este cuadrado o rectángulo, ¿no? Si es aquí un cuadrado, pues tendremos que esto es sección cuadrada, ¿no? Bueno, tenemos ya las dos figuras y las vamos a completar. Vamos a darle aquí algo de sombra para que se perciba más claro. Tenemos aquí la forma elíptica, el contorno del cilindro. Y aquí ya la figura. Entonces, la figura aquí estaría formada por el cilindro, que es seccionado por esos dos planos. Aquí, al ser tangente, tendríamos la curva. No se vería nada del cilindro, aquí se podría ver un poco del cilindro por ese contorno hasta llegar al extremo de la circunferencia. Aquí no, porque vemos que es el borde, entonces sería un cacho pequeño de circunferencia lo que queda por ahí. Aquí quedaría el contorno con curvatura. Le damos sombra por aquí, le damos sombra por aquí, para simular el cilindro. Y podríamos ya, para concluir, aquí sombra hacia adentro. Y lo mismo aquí. Vamos a darle sombra de arriba abajo y ya está, de forma plana. Y aquí pues vamos a darle un poco por aquí y se acaba. Bueno, pues esa sería la solución al ejercicio. Recordamos, podemos pensar en formas planas que proyectan aquí un cuadrado, aquí una circunferencia y ahí un triángulo, ¿no? Algo como esto, ¿no? Y las tres vistas, ¿no? Entonces tenemos, en este caso tendremos el rectángulo,
tendremos abajo la circunferencia con la línea que es un diámetro horizontal y por último tendremos el triángulo. Son las tres vistas del objeto, ¿no? No se dibujan las generatrices. Y luego tenemos en este, pues tendremos el alzado de esta figura, el cuadrado. Luego tenemos la circunferencia, que también tendrá esta arista, igual que aquí. Y luego tendremos el triángulo, que aquí solo es triángulo y aquí también. Que tenemos esas dos soluciones para ambas figuras, ¿no? Entonces tenemos las dos figuras. Darle por último aquí más contraste para esta esquina y para esta. Y aquí podemos darle algo más de luz. Bueno, esta es una figura con nombre, como decimos, el conoide, mientras que esta es una figura que en principio es simplemente un cilindro cortado por dos planos en una posición simétrica, ¿no? Sin más, ¿no?